Hola, buenas tardes. Gracias Hola. por... Hola, ¿qué tal, Maya? Gracias. Te quería hacer una pregunta. En caso de, por ejemplo, para familiares y acompañar cuando una persona se ha suicidado, y para que eso no quede ahí, porque sabes que los suicidios también tienen mucha potencia en el árbol genealógico. No sé si me entiendes si me entiendes lo que te quiero decir. Por ejemplo, yo tengo en mi árbol genealógico tengo el suicidio de mi bisabuela, entonces eso quedó muy marcado en mi abuelo y sé que está ahí, ¿sabes? ¿Qué Ujú. frecuencias, por ejemplo, trabajar para, e incluso que nos pueda pasar, que yo tengo ahora una amiga que tuvo un suicidio, qué frecuencias podemos trabajar con, o alguna flor que recomiendas para ayudar a todo a este proceso? Y a entender por qué una persona se suicida, porque muchas veces es difícil de... Mm. Sí, me parece muy buena tu pregunta. Mira, cada caso es muy importante indagar en la perspectiva de qué idea se ha formado acerca de lo que pasó. ¿No? Eh, Porque la frecuencia que puedas utilizar tiene que ser, o sea, puede ser más certera y más exacta en tanto tengas mucha más claridad de cuáles son las ideas que se ha generado, ¿ya? Porque no te olvides que el proceso el proceso que se produce para generar un estado emocional se inicia a partir de qué ideas, qué significados le doy a lo que ha pasado. No es tanto lo que ha sucedido, sino las ideas que construyo en mi cabeza, ¿ya? Y si somos un poco más acuciosos en ese proceso, ¿ya? Fisiológico, mental, ¿no? Nuestro cerebro tiene dos caminos. Tiene un camino que es un poco más rápido, ¿ya? Y que está dirigido más a las respuestas automáticas para la supervivencia, y un camino que es más lento, ¿ya? Que por lo tanto es mucho más, ¿cómo podríamos decir? Mucho más eficiente, ¿ya? Pero un poco más lento, ¿ya? Entonces, la respuesta ante una circunstancia como esta, un familiar que se ha suicidado, ¿ya? Va a ir por el camino rápido de la supervivencia, porque termina siendo una amenaza, me genera dolor para empezar, me genera mucho dolor, especialmente si es una persona que yo he querido mucho. La otra cosa que me va a generar es mucho miedo, ¿ya? Son las dos respuestas que vienen, ¿ya? Y que puedo percatar rápidamente, ¿ya? Y que pueden generar una respuesta específica que puede ser lo que yo como paciente te puedo contar después de vivir la experiencia del suicidio de un hijo, por ejemplo, ¿no? De un familiar. Entonces, lo que hay que hacer es indagar qué ideas se han procesado en piloto automático para que yo me genere este estado, esta respuesta, esta actitud y este estado emocional. Porque de las ideas, ¿ya? Se producen emociones y se producen actitudes o respuestas físicas, ¿ya? Entonces, para que tú puedas incidir y lograr, el objetivo es lograr que esto que ha sucedido, ¿ya? Primero, genere un cambio resiliente en mí y además esta influencia también genere un cambio resiliente a las generaciones de la familia que se ha afectado. Porque las personas hacemos un proceso evolutivo de crecimiento a partir de experiencias adversas que nos hacen crecer, ¿ya? Pero la familia también pasa sus etapas, ¿no? De crisis y tiene que atravesarlas de manera que la misma familia aprende y crece, ¿no? Y va transmitiendo los aprendizajes a las generaciones que vienen. Entonces, para que esto no sea una aberración que genere daño, ¿no? O que sea un tema no resuelto que luego busque reproducirse para buscar resolución en las siguientes generaciones, lo que hay que buscar es sacar la enseñanza y hacer consciente el aprendizaje de esto. Entonces, para eso hay que indagar qué ideas se ha generado al respecto, qué piensa al respecto. ¿Para qué? Para poder virar esas ideas que han ido por el camino rápido y llevarlas al análisis, es decir, el funcionamiento del camino lento más analítico, en donde funciona la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, para que colabores en eso, puedes iniciar utilizando Estrella de Belén, ¿ya? Porque cuando nos traumatizamos, justamente
que no queremos recordar esto porque nos genera dolor y como nuestra respuesta al dolor es evitarlo, entonces no tocamos esta historia. Es difícil que puedas indagar con alguien que está traumatizado, ¿no? No quiere saber, tiene fobia a esto, ¿no? Entonces puedes usar Estrella de Belén. Y luego también de esta forma de pensar hay que ver cuáles son los sesgos cognitivos. Estudiar cómo se abordan los sesgos cognitivos, es decir, del funcionamiento de nuestra capacidad de generar ideas en piloto automático, ¿no es cierto?, de supervivencia, generalmente son sesgadas, ¿no? Entonces puede ser, no sé, ideas como seguramente lo que quería es lastimarme con su suicidio, ¿no? O tener esas ideas, ¿no? O ha sido mi culpa, ¿no? Yo debía haber sido mejor madre. Entonces, estas ideas son muy sesgadas y pueden hacer persistir un cúmulo de pensamientos e ideas que pueden hacer persistir el dolor, el sufrimiento y el no poder superar esta etapa, ¿no? Y no dejarla atrás, ¿no? No poder hacer el duelo, poder reasignar mi vínculo con esta persona que ha perdido la vida, ¿no? Integrarla en mi vida de otra manera, ya no estoy contigo, pero vives en mí, ¿no? Este proceso de duelo que puede estar limitado. Entonces, para poder facilitar que entre al proceso de duelo y luego esto le permita la resiliencia, pues hay que indagar estos aspectos, hay que tratar de encontrar cuáles son los sesgos, ¿no? Y allí puedes ponerle también frecuencias florales, ¿no? Por ejemplo, puedo estar emocionalmente resentida, ¿no? Resentida con esta persona, ¿no? No ha valorado que he sido una buena madre, no sé, una serie de ideas que me generan resentimiento. Entonces, allí podrás ponerle un sauce, ¿no? Entonces, en función de qué idea se ha generado, pues puedes ir poniéndole frecuencias florales, ¿no? Y probablemente el acompañamiento al final será que una vez que haya resuelto todas estas ideas que pueden ser aberrantes y haya podido darle un significado más útil a partir de utilizar la vía analítica, ¿no es cierto? Entonces facilitarás el que termine este proceso, ¿no? Facilitando que elabore bien el duelo, ¿no? Entonces, para facilitar el elaborar el duelo, podemos utilizar el castaño dulce, podemos utilizar la estrella de Belén también, ¿no es cierto? Y si hay la tendencia a aislarse o estar resentido, pues violeta de agua, sauce, y dar la indicación de que busque contención, de que se permita el llanto, de que se rodee de las personas que pueden proporcionarle la contención afectiva y que también orientar que el proceso de duelo, de dolor, de llanto es natural y que hay que aceptarlo, ¿no? Hay que vivirlo. Entonces, esas podrían ser un poco las etapas que puedes acompañar con las frecuencias ante una situación tan dolorosa y tan dura como es confrontar la pérdida por suicidio de un ser querido. Hola, muchas gracias. Un gusto, un gusto. Muchas gracias, Maya, de verdad. Gracias, Chus. Gracias a vosotros. Pues tenemos otra por aquí que acaba de entrar. Nos dice Marianeli Castillo, dice, buen día, dice, vemos en aumento la depresión y la idealización, entiendo, o el suicidio de niños y adolescentes. ¿Cómo enfrentar y ayudarlos? Pues con los niños y los adolescentes hay que buscar de alguna manera hacer una formación especial, ¿ya? Porque el abordaje de los niños y los adolescentes tiene dos aspectos importantes, ¿ya? Hay que saber cómo abordar niños y adolescentes y también hay que saber cómo abordar a la familia. Generalmente el rol del niño y el adolescente es cuando se produce patología mental, suele estar implicado, ¿no? O sea, suele ser el síntoma, o sea, la patología mental del niño, la depresión o la ansiedad o cualquier otra patología que pueda haber,
suele ser el síntoma de disfunción familiar. Entonces, donde hay que indagar es dónde se está produciendo la disfunción familiar. Entonces, tomar formación, por ejemplo, en el enfoque de la psicología sistémica nos va a permitir tener herramientas para saber cómo abordar la disfunción familiar, cómo diagnosticarla, cómo detectar dónde están las dificultades, ¿sí? Para que podamos solucionar la necesidad de la criatura, ¿no? Entonces, el síntoma que expresa la criatura en realidad generalmente no es el síntoma de la criatura, sino es el síntoma de la disfunción familiar. Un par de papás que tienen el vínculo de pareja en gran conflictiva, ¿no? Que a veces puede estar reflejado en una especie de hostilidad que no se la ventila delante del niño con violencia, por ejemplo, pero que hay hostilidad, eso genera que la criatura exprese un síntoma, porque ese síntoma va a modificar ese escenario adverso que está viendo, ¿no? Es decir, el niño se enferma y entonces dejamos de estar hostiles tú y yo, nos aliamos para cuidar del niño, ¿no? Entonces el niño aprende que para conseguir paz en la casa tiene que estar enfermo. Ese es uno de los síntomas, ¿no? Entonces ahí el niño está funcionando como el chivo expiatorio de una disfunción, de algo que en pareja no se están haciendo cargo de manera adecuada. Pero como eso hay muchos aspectos disfuncionales en la familia, ¿no? Entonces que hay que saber cómo indagar. Pero lo adecuado es que en cualquier nivel que nosotros estemos trabajando de consulta, de servicio a la necesidad de salud, cuando se producen necesidades de salud mental de un niño o de un adolescente, ¿no? Hay que saber detectarlas y por lo menos orientarlas hacia un profesional que pueda dar solución a eso, ¿no? Hay que advertirlo, hay que detectarlo y advertirlo, si es que no es, digamos, de nuestro manejo, ¿no?